Buenas noches, Dios les bendiga, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Que la paz y la misericordia del Señor sean sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus hogares. Y una noche más estamos en su devocional Háblame, Señor, un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante. Y qué gozo poder estar esta noche con ustedes, conectarnos, poder saludarles, poder hablar, poder ministrarles a través de la palabra. Y saber que Dios ha sido bueno en este día con usted, en su casa, en su familia, en su hogar y con los suyos. Estamos en su devocional Háblame, Señor, un espacio de Iglesia Cristiana Espada Cortante Internacional. Y como cada vez que salimos al aire, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, que le bendice y le agradece al Señor por permitirle entrar a su hogar a esta hora, después de un día de trabajo, de dificultades, de lucha, pero con el deseo intacto de poder escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde grandemente, grandemente. Oramos en esta hora, Padre bueno y amoroso Dios, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Agradecidos contigo por lo que tú en este día nos has guardado, nos has bendecido, nos has ayudado, nos has sustentado, Señor, con la diestra de tu hermosa, hermosa, hermosa mano. Y nos has guardado nuestra entrada y has guardado nuestra salida. Guarda la vida de nuestros hijos e hijas y nietos en su salida y en su entrada. Ahí donde viene quieren, la guarda, la trae, la cubre con tu sangre de todo lo que no es tuyo. Y la traes en paz y en bendición a nuestro hogar, Padre. Oramos también en esta hora por la vida de nuestra hermana Luz Helena, por la vida de nuestra hermana Nidia Pacheco y Lidia Costa, las amigas y trabajadoras ahí de nuestra hermana Nibia donde trabajan. Que tú hagas la obra que has comenzado a hacer en estas personas y que traigas el Espíritu de Dios sobre sus vidas y haga una obra poderosa en sus casas. Oramos por la salud de nuestra amiga y hermana Santos, Señor, que tú la seas sanando totalmente, que tu poder vivificador sea sobre su vida. Enviamos la palabra de sanidad ahí, de fortaleza también sobre la vida de nuestro hermano, el papá de nuestro hermano Carlos Vargas, que va a ser operado. Enviamos la palabra, Dios, que tú prepares todo. Una palabra ahí también para los papás de nuestra hermana Liliana Carreño, ahí el papá, ahí donde están en Santa Lucía. Dios guarda, les cubre, les bendice, les ayuda, les guarda de una manera muy especial. Oramos también por la vida del Señor de nuestro hermano Wilson de Caro. Oramos por la vida de nuestro hermano Giovanni Reales. Oramos por la vida de la pastora Marina Bustamante, el pastor José Luis Arrieta. Oramos por la vida de cada persona que ha perdido un ser querido, Dios, un miembro de su familia, un conocido. Que tú le ayudes a seguir adelante en medio de este golpe, en medio de esta situación difícil. Oramos también por la salud de mi mamá, por mi salud, Señor, por la vida de la pastora Vicky Melende, por la vida de la pastora, gloria al Señor, Liliana Franco, ahí en la pérdida de su mamá. Oramos para que seas tú fortaleciendo, trayendo la fuerza de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia. Que sea el Eterno trayendo el confort y la bendición a su vida, para entender y aceptar, Dios, que esta ausencia también es una victoria, porque ella ha partido a tu presencia, Señor. Gracias por ella, gracias por todo. Señor, gracias por cada uno de los amigos y hermanos que se conectan desde Colombia, fuera del país, los que están en YouTube, los que están en la página de Facebook. Señor, cada uno de los amigos que están aquí en Colombia, en Puerto Colombia, en cada uno de los barrios circunvecinos que se conectan. Oramos porque tú traigas respuesta, salud, sanidad, bendición a cada una de sus vidas. Padre, te pedimos que te quedes aquí en nuestras vidas, Dios, gloria al Señor, y que tú puedas hablarnos en este devocional, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sea la paz del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares. Estamos hoy en la segunda parte, gloria al Señor, en la segunda parte de este tema que se llama, gloria al Señor, este tema que se llama lecciones para un cristiano apedreado. Lecciones que puede aprender un creyente que es apedreado por la vida, ya sea físicamente o ya sea en el mundo espiritual. Gloria al Señor. Y el texto que hemos tomado de base se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 11, que dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijó en él sus ojos, y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre, que nunca había caminado imposibilitado, saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas
licaónicas, de dioses bajo la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Y en ese mismo capítulo, el versículo 19 del capítulo 14, el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, y pensando que estaba muerto, pero rodeando los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron nuevamente al lugar donde fueron apedreados, a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El Señor añada bendición a su palabra. En la primera parte que tuvimos el jueves, porque los viernes no tenemos, porque los viernes estamos en la congregación, gloria al Señor. Vemos cómo Pablo llega a un lugar, predica la palabra, y en el momento que está predicando, un hombre que está imposibilitado de los pies, que está cojo, que no puede caminar, desde que nació nunca había caminado, escuchó a Pablo predicar. Y cuando escuchó a Pablo predicar, Pablo, a través del Espíritu de Dios, a través del discernimiento, pudo mirar en lo más profundo de este hombre, que este hombre tenía fe para ser sanado. Y Pablo le da una orden, y este hombre se levanta derecho como Pablo le dijo, y comenzó a andar y comenzó a caminar. Y todo el pueblo se maravillaba, y todo el pueblo se glorificaba de ver lo que el Señor había hecho a través de la vida de Pablo, que este hombre que nunca había caminado, caminaba, gloria al Señor. Y dice que después, muy adelante, aunque toda la gente se alegró, hubo un grupo de gente que se molestó porque Pablo fue tratado como un dios, y Pablo le dijo que no, que él era un hombre igual a las demás personas. Esta gente, viendo que Pablo no se daba la gloria de Dios, ni de ídolo, ni de nada, se fueron en contra de Pablo, levantaron al pueblo, y fue tanta la levantada que hubo contra el pueblo, contra Pablo. Dice que los apedrearon, y casi ya muertos los dejaron tirados en el suelo, y dejaron de apedrearlos porque pensaron que estaban muertos. Y dice que los discípulos rodearon a Pablo y a Bernabé y al grupo de hermanos que estaba con Pablo. Le rodearon y lo hicieron entrar nuevamente a la ciudad, y Pablo y los que estaban con Pablo se fueron de ahí por el acontecimiento que había hecho, de que habían hecho un milagro, y en vez de la gente agradecer, lo que hicieron fue que lo apedrearon, gloria al Señor. Y dice que se fue de ahí para Derbe, pero después que predicó en Derbe, hicieron muchos discípulos, dice que volvieron al lugar donde fue apedreado, que fue casi dejado muerto, porque ahí en ese lugar había una iglesia que había comenzado a creer en el Señor, a recibir la palabra, y Pablo fue a darle voz de ánimo, a decirle: Dios está con nosotros, esto que pasó el Señor lo permitió, es que hay que cobrar ánimo, hay que permanecer en la fe. O sea, Pablo se le volvió a exhortar y a confirmar y a dar palabra de aliento, aún a pesar de estar herido, golpeado, maltratado. Él estaba levantando una iglesia que estaba comenzando en los caminos del Señor, y él fue a confirmar su fe y a decirle que era necesario que permaneciésemos en la fe por encima de la prueba, por encima de la dificultad, por encima de lo que estuviésemos viviendo. Y dice que él le dijo a los hermanos que estaban ahí en Listra, en Iconio, en ese lugar, le dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esta palabra que acabamos de leer, la historia que nos muestra el texto que hemos leído, encontramos en el momento en el cual Pablo, por medio del poder del Señor, sanó a un hombre cojo de nacimiento en la ciudad de Listra, que al principio esto causó gran alegría y admiración entre el pueblo, pero que al momento a otras les causó desagrado, a tal grado que Pablo terminó siendo apedreado hasta que llegaron a pensar que estaba muerto, pero después se levantó para continuar su misión, y haciendo un llamado muy importante a los hermanos que estaban en Listra, en la iglesia de Listra, y también para cada uno de nosotros hoy en día, que debemos permanecer en la fe. Y son las lecciones de la vida. Aquí había un hombre, y había un hombre paralítico, cojo, y había un hombre predicando la palabra, que era Pablo. No sabemos el nombre de este paralítico, de este cojo, pero estaba ahí, y este hombre tenía unas cualidades. Era un paralítico que estaba imposibilitado de su nacimiento y nunca había caminado. Pero había también un hombre, Pablo, lleno del poder de Dios y la autoridad de Dios, que predicando la palabra se derramó el poder de Dios, y Dios le mostró a Pablo que este hombre tenía fe para ser sanado. Y así fue, Pablo declaró la palabra y este hombre fue sanado,
Ya ustedes saben lo que les comenté, el pueblo se alegró, después se molestó, muchos se enojaron y apedrearon a Pablo hasta dejarlo casi muerto. Este pasaje me enseña a mí dos tipos de cristianos apedreados. Hay unos que no le están sirviendo al Señor, que no le sirven al Señor, pero que hacen parte de la iglesia de Jesucristo, y en algún momento de la vida, en el mundo espiritual, un divorcio, un matrimonio fallido, una rebeldía de sus hijos, una economía frustrada, un no nacimiento de un hijo, una situación difícil de su vida, llegó a su vida como un piedrazo del mundo espiritual que les imposibilitó para seguir, que les imposibilitó para avanzar, que no se movían, que no tenían el deseo de seguir adelante, porque los golpes de la vida le vamos a llamar, que son esas pedradas o son esos piedrazos que el enemigo pega en el mundo espiritual, que nos golpean, la pérdida de un papá, la pérdida de un esposo, la pérdida de una esposa. Y entonces este hombre tenía unas cualidades, gloria al Señor. Un saludo para Marvel Molino y a Liliana Carreño. Buenas noches, pastor, dispuesta a escuchar la palabra. Estamos orando por su casa, por su familia, por sus hijos, para que el Señor les guarde, les ayude y les bendiga, por la vida de Jerry, por la vida de Wilfrido, por la vida de Jeffrey, por la vida de Jorge, por la vida de Marta, y por todos los que están ahí en Puerto Colombia y por sus nietos y nietas. Así que gracias por hacer parte de Familia Icesi, nuestra hermana Liliana Carreño, que el Señor la bendiga grandemente, a su esposo, a sus hijos y todos ahí. Gracias por estar esta noche ahí. Entonces, en este pasaje de Hechos, capítulo 14, podemos ver dos tipos de creyentes apedreados. Uno que de pronto no le sirve al Señor, pero que los golpes de la vida lo tenían imposibilitado, lo tenían sentado, se había olvidado del llamado, del ministerio, del gozo con que aceptó a Cristo. Y su condición espiritual era lamentable. De pronto el pasaje habla de un hombre paralítico que está cojo, pero esto lo podemos aplicar en el mundo espiritual, que representa la vida de creyentes, de personas que la vida los ha golpeado duro, que les ha quitado los sueños, que les ha quitado los anhelos, que les ha quitado las ganas de vivir, el deseo de vivir, y se encuentran postrados en una cama, en un problema, en una situación, en algo que estén ahí postrados y están imposibilitados. Los piedrazos en el mundo espiritual lo que quieren es hacer detener la obra de Dios en la vida de las personas. Y este hombre, aunque no le servía al Señor, representa a los creyentes que son hijos y mujeres de Dios, pero que no desarrollan un cargo en la iglesia, pero que la vida los ha golpeado. Un saludo ahí a nuestra hermana Neila, que dice bendiciones para todos. Buenas noches, pastor. Gracias por estar ahí, sierva. Y este hombre había recibido un golpe de la vida, que estaba imposibilitado, estaba postrado, estaba sentado, estaba lisiado. No se podía mover porque Satanás vino sobre él de una manera tan poderosa y lo golpeó, que tenía este tipo de creyentes imposibilitados. Pero que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestras vidas. Y la Biblia dice que Dios no quebrará una caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Sea que sea lo que tú estés viviendo, el problema, la lucha, la crisis, dentro de ti está Dios. De pronto los golpes, las pedradas, los golpes que te ha dado la vida te han troncado, te han frustrado. Quizás oras, pero no oras como antes. Quizás ayunas, pero no ayunas como antes. Quizás tú lees la palabra, pero no la lees como antes. Quizás no tienes esa intimidad con el Señor, pero tú sabes quién es el Señor y tú sabes lo que la palabra dice es verdad. Pero como los golpes han sido tan fuertes, tan imposibilitados para avanzar, para seguir congregándote, porque a la mujer extraña se llevó a tu hombre, o el hombre extraño se llevó a tu mujer, los hijos desobedientes se fueron, la salud, el embarazo no deseado, tantas cosas que te golpeó el enemigo, que te tienen imposibilitados, porque Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero qué bueno que nosotros que conocemos al Señor sabe que Dios a cada quien le dio una medida de fe. Todos nosotros tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado a nosotros. Pero Pablo, lleno del poder de Dios, mientras él predicaba, ahí había un hombre imposibilitado, lleno de problemas, de angustia. El hombre que estaba ahí era un hombre cojo, pero lo estoy aplicando a nuestra vida diaria. Esa cojera y esa imposibilidad del hombre, aún tú puedes levantarte, tú te puedes caminar, tú puedes ver, tú te puedes mover, pero de pronto en el mundo espiritual estás castrado, estás frustrado, estás amargado, no quieres servir, has tenido problemas con alguien y tú estás tan lleno de amargura y de dolor que aunque tú caminas físicamente, tu ministerio está estancado, tu relación con Dios está estancada, pero que dentro de nosotros hay una medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y así como Pablo, lleno del Espíritu Santo, a través del discernimiento de espíritu, pudo ver que dentro de este hombre había fe para ser sanado, porque este hombre tenía fe para ser sanado, como tú que estás ahí, que tienes fe para salir del problema, de la duda, de la esclavitud, de la pornografía, de la lucha, del alcoholismo, del sicariato. Tú tienes fe para salir, pero la cautividad es tan fuerte, que aunque tú tienes el deseo, que aunque yo tengo el deseo de salir de lo que estemos viviendo, hay algo dentro de nosotros, lo que yo le llamo el poder del pecado, porque el pecado es una cosa y el poder del pecado es otra cosa.
El pecado es saber que la idolatría, que la masturbación, que la mentira, que el asesinato, que el sicariato, que el adulterio es pecado. Otra cosa es el poder que ejerce ese pecado de mí cuando ya yo lo practico. Si yo soy una persona que me masturbo, que veo pornografía, que hago cosas ilícitas, cuando eso está dentro de mí, eso ejerce un poder que aunque yo no quiera ver la pornografía, la voy a terminar viendo, que aunque yo no quiera masturbarme, me voy a terminar masturbando, porque ya eso ejerce un poder, ya hay una cautividad dentro de mi vida, y esa cautividad me hace a mí hacer lo que no quiero hacer, como dice Pablo en el capítulo 7. Entonces puede que tú sepas que tienes que orar, pero como el problema es tan grande, estás imposibilitado y oras pero poquito, que tú sabes que tienes que levantarte a ayunar, pero que ayunas, pero que no ayunas como debieras hacerlo, que tú sabes que Dios te llamó a pastorear, pero que lo que te ha pasado, los golpes de la vida te tienen trancado, pero tú sabes. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, cuando predicaba la palabra, estaba ese hombre imposibilitado, no sé por cuántos años, porque la Biblia no registra cuántos años imposibilitado tenía este hombre, cojo de nacimiento, no sabía caminar, nunca había caminado, pero que Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que dentro de él había fe. Yo quiero decirte a ti que tenía fe para ser sanado. Yo quiero decirte a ti que Dios te ve esta noche a ti, ahí en el dolor, en el llanto, en la lágrima, en el abandono, en la traición, en el Judas que se levantó, en lo que estés viviendo. Pero Dios sabe que a pesar de lo que tú estás viviendo, Dios sabe que dentro de ti hay fe para ser sanado, para ser levantado. Tú tienes que tomar la decisión esta noche de querer salir de la imposibilidad, de volver a levantarte, de volver a buscar el rostro del Señor, de volver a ayunar. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero si tú te dispones esta noche, porque Dios sabe y va a encontrar fe dentro de ti para que tú te levantes de la postración. Y dice que Pablo, viendo que este hombre tenía fe para ser sanado, le declaró una palabra profética y le dijo: levántate y anda derecho. Y dice que este hombre, en el mundo espiritual, el poquito de fe que tenía, el pábilo que estaba humeando ahí, la caña que estaba cascada pero que no estaba quebrada, y no estaba, que cuando escuchó el rema de Dios, cuando escuchó la voz de Dios, esa fe, ese pequeño granito de fe como mostaza que está dentro de ti, cuando oyó la palabra de Dios, algo dentro de ti se activó, algo dentro de ti se está activando esta noche, algo dentro de ti se levanta y algo dentro de ti te está diciendo que Dios te va a sacar de ese problema, que Dios te va a sacar de esa angustia, que Dios te va a sacar de ese problema, que Dios te va a sacar de la situación que está viviendo, que Dios va a abrir una puerta que el enemigo quiso cerrar, pero como Dios encontró una pequeña medida de fe, porque dice la Biblia que este hombre era imposibilitado, era paralítico. Hechos capítulo 14 versículo 8 en adelante, dice que este hombre nunca había caminado, pero que Pablo, predicando la palabra a través del Espíritu Santo, del don de discernimiento, Dios te bendiga, Jamie, se pudo dar cuenta que dentro de este hombre había fe para ser sanado. Y Dios te dice en esta noche, que dentro de ti hay fe para ser levantado de la postración, del problema, de la angustia, de la dificultad, del problema que Satanás te ha querido atacar. Dios te dice en esta noche: yo tengo poder para levantarte, porque hallo dentro de ti que hay fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y a pesar de que tú estás viviendo lo que estás viviendo, y tú sabes que estás imposibilitado, que no haces lo que Dios te mandó a hacer, que no estás desarrollando el llamado, pero dentro de ti hay fe para ser sanado. Dice que el Señor vino sobre Pablo, declaró la palabra y le dijo a este hombre: levántate y anda derecho. Y dice que este hombre, tan pronto en el mundo espiritual se conectó el rema de Dios, la palabra que salió del profeta, del hombre de Dios, y se conectó al poquito de fe que había en la vida de este hombre, ocasionó un milagro que fue como un corrientazo de no sé cuántos voltios, que cuando Pablo dice: levántate y anda derecho, se conectó enseguida la palabra a la fe que este hombre tenía, y dice que automáticamente la corriente del Espíritu de Dios y el poder de Dios comenzó a correr sobre el cuerpo de este hombre, y comenzó a tomar las coyunturas, las piernas, la rodilla y todo, y este hombre dice que se levantó y anduvo. ¿Sabe por qué? Porque los golpes de la vida, esta enseñanza se llama lecciones que debemos aprender en los cristianos apedreados. De pronto la vida te ha golpeado tan duro que no te puedes levantar, porque este pasaje representa estos dos tipos de creyentes: el que no le está sirviendo, pero la vida lo ha golpeado, los pedrazos han sido tan fuertes que tú hoy no quieres ni servir, ni amar, ni servir al Señor, ni hacer nada. Y dice que este hombre se levantó, gloria al Señor, y comenzó a saltar y comenzó a caminar, y el pueblo se regocijaba porque estaban viendo a un hombre que nunca había caminado, caminando, porque Dios encontró fe
fe en la vida de este hombre para salir del problema, para levantarse del postramiento, para levantarse de los golpes de la vida que lo habían dejado imposibilitado. Gloria al Señor. Dice que la gente se alegró y hubo un regocijo y comenzaron a llamar a Pablo que eran dioses en semejanza de hombre, y Pablo comenzó a decirle: no somos hombres, somos dioses, somos hombres comunes y corrientes. Y el pueblo se enojó, se molestó y comenzaron a hacer ahí un tumulto, un golpe de estado, y comenzaron a cambiar los pensamientos de las personas, y dice que corrieron sobre Pablo y sobre los que estaban con Pablo y los apedrearon y los dejaron casi muertos cuando los vieron ahí tirados en el suelo. Entonces este pasaje nos representa a otro tipo de creyente. El paralítico representa el tipo de creyente que la vida lo ha golpeado, los pedrazos han sido tan fuertes que los tiene imposibilitados, postrados, sentados. Pero acá hay otro caso de otro apedreado, Pablo, que estaba siendo el instrumento de bendición. Pablo era el canal de bendición, el hombre que Dios utilizó para que este hombre que nunca caminara, caminó. Y mientras el hombre estaba saltando, brincando, yendo de casa en casa, donde su familia, donde su tío, donde su mamá: mira, ahora camino, el Señor me sanó a través de Pablo. Allá estaba Pablo tirado en el suelo, reventado porque lo levantaron a piedra. Fue tanto el ataque del enemigo que quedó casi muerto, y ellos dejaron a Pablo tirado en el suelo porque Pablo estaba casi muerto. Y dice que Pablo se levantó. Y eso debe hacer un creyente que le sirva al Señor, que ha sido apedreado por la vida. Aunque lo que estés haciendo es de bendición para muchas personas y la gente no te lo agradezcan y te den tu pedrada y te peguen tu golpe y en el mundo espiritual te maltraten, tú no tienes por qué dejar de hacer la obra del Señor. Tú tienes que seguir haciendo la obra del Señor. Y ahí había un Pablo que fue utilizado para bendecir la vida de un hombre, y ahí había un hogar feliz porque había un hombre que nunca caminaba, ahora caminaba. Pero el que Dios usó para predicar la palabra y para llevar el milagro estaba en una zanja, todo sangrado, reventado, apedreado por un poco de gente desagradecida. A veces en el llamado, a veces en el ministerio, hombre, mujer, pastor, ministro que estás escuchando, te va a tocar así. Estás llevando la palabra, estás sirviéndole al Señor, Dios te está usando, y a veces la gente no va a agradecer lo que tú haces y te van a apedrear, te van a maltratar, te van a ofender, te van a tirar y te van a dejar casi muerto. Pero no te importa, tú te levantas. Y dice que Pablo con su gente se levantó y se fueron de ahí a otro lugar, se fueron a Derbe y siguieron predicando la palabra, a ganar discípulos, haciendo la obra del Señor. Estas apedradas no impidieron que este hombre, Pablo, siguiera haciendo la obra del Señor. Este hombre tenía un compromiso con el Señor y él sabía, tenía claro que en la vida iba a ser apedreado. De pronto, muy distinto a la vida tuya y la vida mía, que los golpes de Pablo fueron reales, fueron con piedra física, que le rompieron, que le golpearon, que le hirieron, que le maltrataron, que le hincharon su ojo, que lo maltrataron. Pero en el mundo espiritual son pedradas que no se ven, pero que igual hacen el mismo efecto. Quizás no estás sangrando físicamente, pero espiritualmente estás dolido por la acción de una esposa, por la acción de un esposo, por el agradecimiento o el desagradecimiento de mucha gente que tú le sirves. Pero en igual manera está haciendo lo mismo Satanás. Quiere destruirte a través de pedradas. Pero aquí encontramos un creyente lleno del poder de Dios, que aunque recibió la pedrada que recibió y casi muerto, se levantó y se fue a Derbe a predicar la palabra. Ese no dijo: no voy a predicar más, no predico más, ¿para qué predico más? ¿Para qué el pastor me mandó para acá? ¿Para qué el Señor siguió? No, y no comenzó a culpar. No, él se levantó, se lavó las heridas, los hermanos lo limpiaron, se fueron a predicar a Derbe. Allá ganaron muchos discípulos, allá predicaron la palabra. Pero cuando estaban allá, Pablo, en el compromiso, en el nivel de compromiso y en el nivel de llamado que tenía, que la pedrada casi muerto lo dejaron, era para que Pablo dijera: no vuelvo más a esos lugares. Pero dice que Pablo, después que predicó la palabra en Derbe, que ganó discípulos, volvió al lugar donde lo habían casi matado, porque en ese lugar había una iglesia que se estaba formando. Y dice que Pablo regresó a fortalecer el ánimo de los hermanos, a decirle: vamos para adelante, esto que pasó es bueno, el Señor está con nosotros. Quizá reventado, quizá golpeado, quizá lleno de sangre, quizá lleno de todo, el pueblo atemorizado, porque si eso hicieron con Pablo, ¿qué no harán con nosotros, que apenas estamos comenzando? Pero Pablo fue a fortalecer la fe, y eso es lo que yo quiero decirte en esta noche. En este pasaje, los dos casos: uno que no le servía al Señor, otro que le servía al Señor, pero que igual los golpes de la vida, yo le bendiga, hermana Nivia, que los golpes de la vida, las pedradas de la vida los habían imposibilitado. Aquel que no le servía al Señor estaba imposibilitado en una silla sin hacer nada, quizás con un llamado, pero los golpes de la vida lo tenían sentado. Y el otro, que era Pablo, que predicaba, que enseñaba, que daba la palabra, igual estaba en la misma condición. Había sido apedreado en el mundo espiritual por Satanás, pero este se levantó
porque sabía el llamado y el compromiso que tenía. Y el otro, que aunque no le estaba sirviendo al Señor, tenía fe para ser levantado. Entonces, cualquiera que sea tu caso, puede que no seas un líder, puede que no estés ministrando, puede que no estés sirviendo al Señor, pero dentro de ti hay fe para salir del problema que está, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, y sin fe es imposible agradar al Señor. Y el Señor te dice: levántate, levántate. Y aquel que le está sirviendo al Señor, que está llevando la palabra, pero que no agradece en lo que hace, igual levántate y sigue haciendo la obra del Señor. Y la voz de ánimo de Pablo, de confirmar a esos discípulos en Listra, es decir, es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Y la gente hoy no quiere entrar al reino de los cielos porque hay dificultad, porque me critican, porque me censuran, porque me llaman, porque me maltratan, porque no me quieren, porque no me esto, porque no me lo otro. No, Pablo aquí está diciendo, todo apedrado, todo golpeado, todo reventado, todo lleno de sangre, está diciendo a la iglesia de Listra: aquí estoy, mi vida es un testimonio para decirle que a través, que es necesario que estas cosas pasen, que es necesario ser golpeado por la vida, que es necesario ser golpeado por las situaciones para saber cuánto amo al Señor, en qué nivel de llamado estoy. Pablo, ahí reventado, tirado en el suelo, sangrado, ha podido decir: no predico más, no voy más, no avanzo más, pero se levantó y se fue a Derbe y siguió haciendo la obra, y regresó a confirmar a los hermanos y a decirle: mis hermanos, vamos para adelante, Dios está con nosotros, y es necesario que estas cosas pasen, porque a través de muchas dificultades necesitamos entrar al reino de los cielos. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cuáles son las enseñanzas que dejan en nuestra vida espiritual ser apedreado? En los dos casos, uno que no le sirve y otro que le sirve, pero igual siendo cristianos, hijos de Dios todos dos. La primera lección que aprende un creyente apedreado es que las cosas en la vida, todos cambian menos Dios. Tú, como hombre de Dios, como mujer de Dios, como siervo de Dios, apedreado por la vida y por el mundo de las tinieblas, tienes que aprender algo. La primera lección que tú vas a aprender es que todo cambia menos Dios. Todo cambia menos Dios, porque esta gente, cuando Pablo predicó y levantó al hombre postrado, levantó al hombre lisiado, levantó al hombre que nunca había caminado, el poder de Dios, claro está, no Pablo. Pablo era el instrumento que Dios usó en ese momento, el canal de bendición para que este hombre pudiera recibir la sanidad. Pablo entendió que todos le celebraron, que todos le regocijaron, los llamaron dioses en semejanza de hombre. ¡Wow! ¡Qué poder sobrenatural! Y estos hombres, como eran unos idólatras en ese lugar, no la iglesia que Pablo estaba predicando, sino la gente que estaba alrededor, cuando vieron lo que Pablo hizo, lo llamaron dioses en semejanza de hombre. Y Pablo, cuando vio que le estaban dando la gloria y la honra a ellos y no a Dios, él dijo: no, nosotros somos hombres comunes y corrientes, solo somos servidores, instrumentos del Señor. Y a la gente no le gustó, le desagradó el que Pablo no recibiera ese regocijo, esa lambonería o lo que le estaban diciendo, y eso causó otro impacto, que los que un día celebraron y se alegraron por lo que Dios había usado a Pablo, se voltearon contra Pablo y fueron y los apedrearon de tal manera que lo dejaron casi muerto. Pero Pablo, cuando los hermanos llegaron, que lo consolaron, que lo abrazaron, que lo limpiaron, se levantó, se fue para Derbe a predicar la palabra, y ganaron muchos discípulos, y se volvieron nuevamente a confirmar a los hermanos y a decirles: es necesario que todo esto pase para que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Dios le bendiga a nuestra hermana Juana Orozco. Entonces, Dios quiere que tú sepas que en la vida, una lección que aprendemos los creyentes apedreados en el mundo espiritual, los ataques y todo lo que vimos, es que todo cambia menos Dios. Los que un día te alabarán, los que un día te dicen papá, mañana te odiarán. Los que un día te decían pastor, un día te odiarán. Los que un día te felicitaron, mañana te odiarán. Pero aunque eso pase, el que hoy fue tu esposo, mañana no será. El que mañana era tu esposa, mañana no será. El que hoy te amaba, mañana no te amará. El que hoy te abrazaba, mañana no te abrazará. Pero tú tienes que saber que eso hace parte de las lecciones de la vida que aprende un creyente que es apedreado por los golpes en el mundo espiritual, que todo cambia menos Dios. Estos hombres brincaron y saltaron cuando vieron al paralítico cantar, pero cuando Pablo renunció a la lambonería y a las palabras de salamería, ellos cambiaron automáticamente con Pablo y cogieron a la gente, la envenenaron de tal manera que la gente se le olvidó el milagro que Dios había hecho a través de Pablo, y lo levantaron a piedra y lo dejaron casi muerto. Entonces, algo que tú y yo debemos aprender en este ministerio, en este llamado, en el servicio de la obra del Señor, es que todo cambia. El que hoy un día te abraza y te dice: hola papá, hola papi, hola mi papá, mañana no hablará contigo, mañana te odiará. Mañana aquellos que un día tú hiciste cosas por ellos, que fuiste y pagaste el dinero
y fuiste a lugares lejanos pues simplemente para dar un pésame, para abrazar, para consolar en un momento de dolor. Mañana hablarán y te odiarán y te despreciarán, pero no importa, porque todo cambia, menos Dios. Menos Dios. La gente que hoy está contigo no es la que estará mañana contigo. Estás pendiente de eso, pero tú tienes que estar pendiente que aunque esos que hoy están contigo mañana no estén, y dale gracias a Dios por lo que hoy están contigo. Dale gracias a Dios y haz las cosas con amor, con agrado. Y si mañana se van, si mañana te destruyen y si mañana te menosprecian, no tienes que echar nada en cara, ni que yo les ayudé, ni que yo les di, ni que yo los alimenté, ni que nada, porque cuando lo hiciste con agrado, con amor, con cariño, porque en ese momento, y si te toca volver a hacer, lo vas a hacer con amor, con agrado, con cariño, porque tú no estás en el corazón de ellos. Tú eres una persona diferente, porque tú sabes que todo el mundo puede cambiar, menos Dios. Y si Dios no cambia, lo que está dentro de mí tampoco va a cambiar, porque el Dios que no cambia está dentro de mí, porque Él es el mismo ayer y hoy, y tú no vas a cambiar, y tú vas a abrazar a la gente, le vas a saludar, le vas a bendecir, aunque te hayan pisoteado todo tu nombre, pero tú los vas a tratar de igual manera, porque tú no eres ellos. Esos que cambiaron nunca conocieron a Dios. Esos que cambiaron nunca agradecerán lo que hiciste. Nunca agradecerán lo que hiciste. Nunca agradecerán lo que hiciste por ellos. Y siempre dirán, nosotros fue los que hicimos por ellos. Pero nunca agradecerán lo que hiciste por ellos. Ni lo que hiciste, ni que abriste la puerta de su casa, ni que durmieron en tu cama, ni que bajaste un hijo de tu cama para que ellos durmieran en tu cama, ni que lo sacaste de un estadero borracho, ni que diste la vida por ellos, ni que nada. Ellos no lo van a agradecer, pero tú no vas a cambiar, porque tú sabes que todo cambia menos Dios. Esas son las lecciones de la vida. Las pedradas más grandes que recibimos las personas vienen de las personas que un día metimos la mano al fuego por ellos, que les vestimos, que les alimentamos, que los sustentamos, que los ayudamos, que les bendecimos. Son las personas que hoy hablan, reniegan, denigran de ti, pero nunca dicen todo lo bueno que tú hiciste por ellos. Siempre tendrán algo para decir. Y van de puerta en puerta diciendo, algún día se sabrá la verdad. Ojalá, le pido yo al cielo, que se sepa la verdad verdaderamente, que se sepa la verdad verdaderamente, para que pueda haber gente conocer lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. Pero a pesar de todo, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, ni nunca cambiará. Nunca cambiará. Entonces, lo primero que tú tienes que aprender en la vida de creyente, en la vida de cristiano, le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios, seas un miembro de la iglesia, bautizado o no bautizado, pero que conozcas la palabra, tienes que tener en claro que los que un día estarán contigo, mañana no estarán. Pero nunca puedes perder de vista que aunque ellos cambien, Dios nunca va a cambiar contigo. Que aunque te pueda dejar un esposo, que te pueda dejar una esposa, aquel que te dijo que te amaba se fue con la otra, aquel que te dijo que te amaba se fue con el otro. Aunque pase eso, aunque tus hijos te abandonen, aunque tus hijos no te hagan caso, aunque lo que pase, nunca Dios cambiará. Dios no cambia, aunque el hombre cambie. Y el versículo 11 dice, entonces la gente, ahí en Hechos 14, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso lo dijeron en el 11. Estaban alabando y bendiciendo a Pedro. Pero en el versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Mira estos tipos desagradecidos. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así fue las pedradas que se llevó Pablo, que ellos pensaron que estaban muertos y no quisieron dejar la evidencia ahí en la calle, sino que los arrastraron fuera de la ciudad y los tiraron ahí a que se terminaran de morir. Eso lo hace aquel que un día está contigo. Cuando deja de recibir los beneficios, cambia contigo. Pero aunque eso te acontezca a ti, como me aconteció a mí 1, 2, 3 y 4 veces y las que faltan, pero Dios nunca cambia. Porque Pablo nunca renegó y dijo, mira lo que me gané por predicar, mira lo que me gané por sanar al paralítico tuyo ese ahí, que ¿para qué vine yo a meter a este pueblo a predicar al paralítico tuyo? Allá está el otro brincando y saltando y yo aquí apedreado y él gozando de la vida. No. Él se levantó, se limpió las heridas y siguió predicando la palabra
porque Dios no cambia, Dios no tiene la culpa, Dios sigue siendo Dios, Dios no tiene la culpa de cómo actúa la gente, de cómo actúan las personas, Dios sigue siendo Dios. Y Pablo sabía eso, Dios es Dios y yo no voy a renegar, porque la gente pasa así, la gente le sirve al Señor, la gente va a la iglesia y cuando Dios no está, cuando Dios no hace algo, entonces ¿para qué le sirvo? ¿Y para qué diezmo? ¿Y para qué ofrendo? ¿Y para qué esto? ¿Y ahora para qué esto? ¿Y para qué lo otro? No, Pablo no, usted no ve que Pablo en ningún momento renegó. Pablo se levantó, se lavó las heridas y se fue para Derbe a predicar la palabra. Cuando estaba allá se acordó de sus hermanos que quedaron tristes por lo que había pasado y se volvió aún exponiendo su vida. Y fue a reconfortar a sus hermanos, a decirles, fortalezcan su fe, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto acontezca para que nosotros a través de muchas dificultades podamos entrar al reino de los cielos. Y a veces Dios permite que esa persona que en el versículo 11 te dicen dioses que bajaron y en el versículo 19, en 8 versículos cambiaron. Los apedrearon, los levantaron a piedra, los arrastraron y los dejaron casi muertos. Así hay gente que tú te desvives, les visitas, les das palabras, les oras, les ministras. Y el día que te dijeron, pastor, présteme 10,000 pesos y usted no tuvo para prestarle, ese día hablaron, despotricaron, dijeron, el pastor no tiene amor, no tiene corazón, no tiene esto. No es que el pastor no es un cajero, no es un banco automático. Y a veces que él, a veces él no va a tener, pero va a tener un tiempo para orar, para bendecirte, para ministrarte. Y a veces esa persona llega y dice, pastor, ¿me puede ayudar en esto? En este momento no toco, no tengo. Y dice, ¿cómo que usted no va a tener? Y usted no es que se lleva la ofrenda, usted no es que se lleva los diezmos. Porque la gente piensa que la iglesia nada más es diezmo y ofrenda. Y a veces la gente te va a buscar y tú no tienes cómo. Y la gente se va a ofender. Y aquellos que un día te abrazaron, aquellos que un día te besaron. Ahí está Abby detrás de mí cantando. Ahí está cantando en voz baja despacito, está cantando al Señor. Ahí está el Señor. No, Abby, no, necesito el abanico. Dani, ven por Abby. Entonces, Dios quiere que usted hoy entienda eso. Dios quiere que usted entienda eso hoy. Que hoy te van a amar y mañana no te van a amar. Pero Pablo lo aprendió. ¿Qué aprendió Pablo? Una lección para ti y para mí. Cristianos apedreados por la vida. Es que todo cambia, menos Dios. Que no se te olvide. El que te dice que te ama hoy, mañana no te amará. Y al que tú le tendiste la mano hoy, lo hiciste en el nombre de Dios y con amor de Dios. Y aunque esa persona te pague mal, tú no vas a cambiar. Porque el Dios a que tú le sirves no cambia. Así que sigue adelante. Podemos ver que las personas que primeramente estaban gozosas y alabando a Pablo por el milagro que se había hecho, fueron las mismas que después fueron fácilmente persuadidas para apedrearlos. Así hay mucha gente que se ha ido de nuestro lado. Porque simplemente otro fue, o mucha gente se ha ido de tu lado porque otros fueron y le dañaron tu imagen, pero no creyeron a los actos que tú tuviste, sino que creyeron a lo que otro herido y con su corazón sucio fue y dañó la vida de las personas. Y eso te lo vas a encontrar en la vida. Te lo estoy diciendo con experiencia propia y vivida y no porque esté recordando nada de lo que pasó. Son experiencias que tengo la autoridad para enseñarte. Para enseñarte y decirle, pero en mi corazón no hay dolor. No hay nada, pero en la vida te vas a encontrar con gente que creyeron más en las palabras que otros dijeron que en las acciones que tú tuviste con ellos. Fuiste a su casa, les oraste, estuviste con ellos cuando perdieron un ser querido, oraste, les bendijiste, todo. Pero fueron otros dolidos con un corazón sucio a dañar lo que tú habías hecho. Y ellos creyeron más a lo que otro fue y dijo y cambiaron contigo. Pero Dios no. Así que te vas a encontrar. Así que un creyente tiene que aprender lecciones de las piedras que recibe en la vida. Y una de esas lecciones que aprende un creyente apedreado es que Dios no cambia. Aunque todos cambien. Los que un día te abrazaron y te dijeron que te querían, mañana no te van a querer. Es más, si te pasa algo malo, se alegrarán de lo que a ti te pase. Y aún cuando yo recibo noticias de que algo está pasando, de que están enfermos, oro por ellos, les bendigo y declaro que Dios les levante y les ayude a salir adelante. Creen más en las palabras de otras personas. Personas que se consideraban amigos se pueden volver nuestros peores enemigos.
pueden cambiar su visión y su manera de pensar de ti. Es por eso que siempre tenemos que recordar las palabras que nuestro Dios nos ha dicho en el libro de Lamentaciones, versículo 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generaciones. Él permanece, amado amigo. No culpes a Dios por cómo te pagó otro. Yo escucho personas que dicen: es que la gente hace que uno sea malo, es que la gente hace que uno actúe mal. No, porque la Biblia dice: si alguien te pega una mejilla, pon la otra. Y poner la otra mejilla no es actuar de la misma manera que alguien actuó contigo. Colocar la otra mejilla es actuar de la manera diferente que el otro actuó. Si aquel habló mal de ti, tú vas a hablar bien de él. Si aquel hizo algo en contrario contra ti, tú vas a hacerlo diferente. No es que tú vas a poner la otra cachetada para que el otro cachete para que te peguen otra cachetada. ¿Acaso tú eres bobo o eres tonto? No. En el mundo espiritual lo que está diciendo es: actúa distinto a como actuaron contigo. Y por eso la Biblia dice aquí en Lamentaciones 5:19: mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Él no va a cambiar, mi amado hermano. Y no culpes a Dios. Ahora no voy a la iglesia, ahora no le sirvo al Señor, ahora voy a dejar abandonar la célula. Ahora no. Dios no tiene la culpa de cómo actúe otra persona. Pero tú has visto a Dios hacer milagros, proezas. Pablo tenía la razón y Pablo podía decir: no vengo más a esta ciudad. Porque en vez de agradecerme que Dios me usó para sanar a una persona, me levantaron a piedra. Pero Pablo sabía que él no era el que sanaba. Pablo sabía que él no era el que hacía los milagros. Pablo sabía que él era un milagro. Y que él simplemente era el canal que Dios usó para bendecir a una persona. O sea que él no podía estancar su ministerio y estancar su llamado porque otro no le agradeció lo que Dios hizo. Porque no lo hizo él, lo hizo Dios a través de él. Así que si tú le pagas a la gente de igual manera a como hicieron contigo, entonces los que cambiaron te hicieron cambiar a ti. Pero Dios, aunque tú cambies y actúes igual a las demás personas, Dios no va a cambiar. Por eso tú no debes cambiar. No debes cambiar. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Porque en el momento menos esperado, todos pueden cambiar. Pero nuestro Dios permanece para siempre. Él ha prometido siempre estar con nosotros. Él no tiene la culpa. Tú no puedes dejar de hacer la obra del Señor porque es hermano de la iglesia, porque es sugier, porque es hermano bochinchoso, chismoso, lo que sea. No, Dios no cambia por eso, ni la iglesia es mala por eso. Nosotros no vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia porque vamos a buscar a Dios. Y todos vamos con problemas, con luchas, con dificultades. Primera lección: Dios no cambia, aunque todo cambie. Lecciones de un creyente apedreado. La gente que un día alabó a Pablo, otro día le maltrató. Pero Dios no cambió con Pablo. Segunda lección: Satanás siempre apedrea a los que son útiles en el reino de los cielos. Segunda lección que aprende un creyente apedreado. Primero, todo cambia menos Dios. Segundo, Satanás siempre apedrea a los que son útiles en el reino de los cielos. El versículo 19 dice, en el 14 de Hechos: entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Satanás no apedrea a una persona cualquiera. Él apedrea a los que son útiles en el reino de los cielos. Y la rabia que tenía Satanás era terrible. Había una persona paralítica, imposibilitada de por vida, que no sabía caminar, nunca había caminado. Y ese día Dios usa a Pablo para hacer un milagro poderoso. Satanás tenía bajo su cautivo a este hombre postrado, siempre lo tenían que cargar, siempre lo tenían que llevar, siempre lo tenían que traer. Pero ese día cambiaron las cosas en el mundo espiritual. El que era una carga se convirtió en una bendición, porque ya no lo tenían que llevar ni traer. Ya él caminaba, ya él corría, ya él se movía. Y en el mundo espiritual Satanás estaba enojado porque perdió el control. Y sabía que sabía que Dios estaba usando a Pablo, que era útil en la obra del Señor. Y Satanás vino a tratar de apedrear a Pablo. Y usted me puede decir, pero si Dios
estaba con Pablo, si Dios estaba con Pablo, ¿por qué Dios tuvo que permitir? Porque eso es lo que habla la gente. Porque Dios permitió esto, porque Dios permitió lo otro, porque Dios permitió aquello, y siempre culpan a Dios, pero ellos no se vuelven de su camino. Dios lo permitió porque tenía que saber lo que había en el corazón de Pablo. Pablo fue apedreado literalmente, casi lo mataron apedreado, y aunque el texto solamente nos dice que vinieron unos judíos que persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo, sabemos que esos judíos fueron persuadidos primeramente por el enemigo. Nosotros tenemos que saber que Satanás igualmente en nuestra vida, cuando estamos siendo útiles para el reino de Dios, cuando queremos acercarnos más al Señor, cuando estamos siendo de bendición en nuestra familia y para otra familia, Satanás vendrá a persuadir a personas para lanzarnos piedras de desánimo, de palabras, de burlas, de palabras de menosprecio. Y muchas veces Satanás persuadirá a personas que tiren piedras en contra de nuestra familia, en contra de nuestro ministerio. Piedras de crítica, piedras para herir, piedras para dañar los corazones, piedras para quebrantar la fe, piedras para imposibilitarnos, piedras para sentarnos, piedras para troncar los ministerios. Pero tenemos que tener bien claro algo en nuestra vida. Cuando llegan los ataques, sabremos que nadie le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. Cuando lleguen las pruebas, sabemos que nadie le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. ¿Quién le va a tirar piedra a un árbol deshojado y sin fruto? Pero pasan a un palo de mango, pasan un palo de limón, pasan un palo de níspero, pasan un palo de cualquier fruto y le van a tirar piedra porque necesitan comer de los frutos. Entonces, cuando las piedras llegan, usted sabe que usted tiene fruto, que usted está dando fruto, que el reino espiritual de las tinieblas no está contento porque usted está dando fruto para su familia, para su casa, para su hogar, para su cuadra, para su trabajo. Y las piedras van a venir de la crítica, las piedras van a venir de la murmuración, las piedras van a venir de los errores que cometan nuestros hijos, y te van a golpear y te van a querer golpear por los errores de tus hijos, y van a querer dañar tu testimonio por los errores de tus hijos o por los errores de los familiares de tu casa, que aunque tú no los cometiste, te van a tirar las piedras. Y eso que el papá es cristiano, y eso que el papá es pastor, y eso que el papá, y eso, las piedras van a venir. Pero eso solamente te indica a ti que las piedras están viniendo porque tu árbol tiene frutos de la cercanía con Dios, de la cercanía en tu oración, en la búsqueda. El Espíritu del Señor tiene que hacerte entender que nadie se mete con alguien que en el mundo espiritual no hace daño. Satanás, cuando se enfila contra ti, cuando te quiere hacer la vida de cuadrito, que se levanta tu esposo, tu familia, tus hermanos, es porque en el mundo espiritual hay alguien. Yo cuando me siento a hablar con los míos y les digo, sal de ese camino, sal de esto, sal del otro, y es que usted siempre lo mismo y no saben decir otra cosa, y ustedes no esto, y entonces no le hablan a uno y no le llaman a uno porque uno les está haciendo ver, porque Satanás, que los domina, sabe que nosotros somos en las manos de Dios instrumento útil. Y no me voy a cansar de hacerlo ver y decírselo. Aunque Satanás me ataquen, aunque los use para no hablarme, no me interesa. Pero la Biblia dice que tenemos que esforzarlos a entrar al reino de los cielos. Por eso muchas personas me juzgan mal cuando yo le digo que yo no soy amigo de mis hijos. Soy su papá. Cuando uno se hace amigo de los hijos, vienen las faltas de respeto, vienen los abusos. Y sí, yo les abrazo, les beso, les quiero, les amo. Pero siempre yo no voy a cometer el error de Lee, que no estorbó a sus hijos. Y aunque no les guste, o a las personas que Dios coloca a mi lado, siempre le diré, esto no está bien, esto no está así. Y ahí viene el pastor, ahí viene otra vez. No me interesa en qué, porque para eso me puso Dios ahí, para ser canal de bendición. Si alguien dice, si el atalaya no advirtiere de sus malos caminos al impío, cuando el impío muera, le demandaré la sangre a ese atalaya, que pudiendo haber avisado el peligro no avisó. Entonces yo, Jehová, demandaré su sangre, porque cuando le advirtió y ese hombre no se cambió de su camino, no demandaré la sangre de él. Pero si ese hombre muriere, pero que aquel atalaya, el que Dios colocó para amonestarle, no lo hizo, yo demandaré su sangre de ti, porque te coloqué como atalaya, y atalaya era un vigilante que Dios colocaba para ver la vida de las demás personas. Y yo no soy juez de nadie, pero si Dios me colocó como pastor, estoy ahí para decirle, deja el free flyer,
Deja de estar perdiendo tanto tiempo en el Netflix. Deja de estar perdiendo tanto tiempo. Levántate a servir al Señor. Comprométate a hacer la obra del Señor. Se van a quedar contentos haciendo lo que están haciendo. Levántense, abran una célula, prediquen la palabra, ganen discípulos, porque el que no gana discípulos no es sabio, dice la palabra. Salgan de su comodidad, saquen un día de la semana, vayan y prediquen la palabra, gánense un discípulo, bautícenlo, llévenlo a las aguas bautismales, siéntase útil en la obra del Señor. No se conformen con lo que están haciendo, canto, predico, ministro y ya. No, sal de tu casa, sal de tu casa, sal de tu casa, saca un día de tu casa. Y yo sé que aunque no les pueda gustar, pero lo voy a hacer, porque esa es mi función. Esa es mi función y lo voy a hacer. Así que mi hermano, Satanás no le tira piedra a los que no son útiles en el reino de los cielos. Muchas veces Satanás persuadirá a personas que tienen piedras en contra de nuestras familias, porque Satanás no le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. Entonces el Señor te dice hoy, no te quedes sin fruto. Te estoy enseñando 2 lecciones. De 4 lecciones que te voy a enseñar, te he enseñado 2 lecciones para un creyente apedreado. Una, todo cambia, menos Dios. Segunda lección, para un creyente apedreado, Satanás no le tira piedra a alguien que no es útil en el reino de los cielos. Y puedes recibir pedradas en la vida. El hombre paralítico, imposibilitado, representa un tipo de creyente que no desarrolla ningún llamado en la iglesia, pero que es cristiano y que hace parte de la iglesia del Señor, pero que los golpes de la vida, por eso no desarrolla un llamado y no le sirve al Señor, porque los golpes que ha recibido en la vida lo ha imposibilitado, lo tiene sentado, lo tiene troncado. Pero dentro de esa persona imposibilitada, por los golpes que ha recibido, hay fe para salir de esa situación. Y tú tienes que decir hoy, hay fe dentro de mí para salir de esta posición. Y el otro apedreado era Pablo, uno que sí le estaba sirviendo al Señor, que Dios lo usó para hacer un milagro, pero casi lo matan. Entonces tú hoy y yo no podemos decir, Señor, no quiero hacer más esto. Tienes que hacerlo, porque eso es una orden de Dios en tu vida. Entonces, lecciones aprendidas en la vida de un apedreado. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 11 y del 19 al 22. Vamos a orar y mañana seguiremos con las 2 lecciones que nos hacen falta. Padre bueno, yo sé, porque lo he vivido, el dolor que ocasionan las pedradas, y no de cualquiera, sino de aquel que un día comió contigo y se sentó contigo, Señor. Padre, yo sé lo que se siente, y no estoy enseñando esto porque en mi corazón haya dolor, pero sí, como Pablo, después de recibir el pedrazo, vino a confirmar a sus hermanos, a decirle que tienen que permanecer en la fe, porque es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Y si cualquier mal pensado puede pensar que enseño esto porque en mi corazón hay dolor, no, estoy siendo un Pablo apedreado, confirmando la fe del que está allá sentado, porque de pronto los golpes que ha recibido de seres queridos, de hermanos, de primos, de hermanos, de vecinos, de esposos, de esposas, de hijos, de vecinos, no sé, han sido tan fuertes que los ha imposibilitado y no quieren ni buscar al Señor. Y habrán otro tipo de creyentes, pastores, líderes, ministros, salmistas, apedreados quizás por la misma iglesia y apedreados quizás por otros que un día fueron sus hijos espirituales, fueron sus manos de confianza y fueron los que partieron conmigo el pan. Hoy, como Judas, meten la puñalada trapera. Hay un dolor, Señor, pero como Pablo nos levantamos, digerimos el dolor, manejamos la situación, vamos a tu presencia, Señor, y te pedimos ayúdanos a no ser iguales. Padre, levanta el ánimo de los que hoy se encuentran apedreados, imposibilitados. Hoy levanta el ánimo de aquellos que están casi muertos por los golpes de la vida, Dios. Te pido que les ayude y les visite, que esta palabra de una experiencia propia y vivida pueda, Señor, confortar, porque sé que hay esposas, sé que hay esposos, sé que hay padres, sé que hay hijos, sé que hay hermanos y hermanas, primos, tíos, tías, abuelos,
golpeados e imposibilitados, heridos, casi muertos, por las pedradas que han recibido, aún de su propia casa y fuera de su propia casa. Personas que han servido de fiador a otras personas para que tengan su cama, su televisor, su closet, su nevera, y aquella persona les ha metido en un datacrédito, les ha metido en una deuda que les ha tocado pagar a ellos, y que ellos están tranquilos, conformes, sabiendo que tú estás pagando una deuda de una cama, de un televisor, de algo que tú ni siquiera usaste, que ellos que la están usando ni siquiera son capaces de pagarla, y te han dado, Señor, en tu economía una pedrada, porque has tenido que tomar tus recursos para pagar las deudas de otros irresponsables, Señor. Y que aún que te toca pagar sus deudas, aún ni te hablan y señalan de ti, te dicen que eres una mala persona, porque simplemente tú vas y le dices, oye, estoy pagando algo que yo no me he gastado. Entonces estén pendientes que todo cambiará menos Dios. Que si tú recibiste esa pedrada en el mundo espiritual es porque eres útil en la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Espero que Dios les haya bendecido. Ya pueden entrar. Espero que Dios les haya bendecido. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos mañana. Padre, que estás en gloria y en honra, nos despedimos en esta hora, Padre. Gracias. Nos abandonamos en tus manos. Amén, 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 amén. Acuérdense que estamos en fin de mes, tiempo de siembra para bendecir la casa del Señor, para pagar el arriendo de la iglesia. Si usted quiere bendecir la obra del Señor, póngase en contacto con nosotros o conmigo. Ahí está mi número telefónico, mi número de WhatsApp. Y usted puede decir, pastor, siembro esta semilla en su ministerio porque usted ha sido de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.